El costo de un viaje en taxi es de $1.25 por la primera milla, y 85 centavos por cada milla adicional o parte de ella. Encuentre la distancia máxima que podemos recorrer si tenemos $31. Primero definamos la variable m. Dejemos que m sea igual al número de millas conducidas. Ahora trabajemos en una expresión para el costo total del viaje en taxi. La primera milla tiene un costo de $1.25 que nos da 1.25, y luego cada milla adicional tiene el costo de 85 centavos por milla. Debido a que la primera milla tiene un costo diferente, la cantidad de millas recorridas a un costo de 85 centavos por milla va a ser m-1, lo que nos da 1.25 más 0.85, por 85 centavos, multiplicado por la cantidad de m-1. Nuevamente, estamos restando 1 aquí porque la primera milla tiene un costo diferente. El costo de $1.25, y las millas restantes tienen un costo de 85 centavos por milla. Por ejemplo, si el viaje es de 10 millas, la primera milla tiene un costo de $1.25. Las 9 millas restantes, dadas por la expresión m-1 o 10-1, tienen un costo de 85 centavos. Y debido a que tenemos un total de $31 para gastar, el costo total debe ser menor o igual a 31. Ahora, para responder la pregunta, necesitamos resolver la desigualdad para m. Para el primer paso, borraremos los paréntesis distribuyendo, lo que nos da 1.25 más 0.85 veces m es 0.85 metros. M is 0.85 m. Luego tenemos 0.85 veces 1 negativo, lo que nos da menos 0.85, y esto debe ser menor o igual a 31. Y ahora combinamos términos similares. Tenemos dos términos constantes a la izquierda, 1.25 menos 0.85 es igual a 0.40. O solo 0.4. Lo que nos da 0.4 más 0.85 metros es menor o igual que 31. El siguiente paso, aislamos el término m. Restando 0.4 en ambos lados. Simplificando, 0.4 menos 0.4 es 0. Es por eso que restamos 0.4 en ambos lados. Ahora tenemos 0.85 metros es menor o igual a 31 menos 0.4, que es 30.60. El último paso para resolver m es dividir ambos lados entre 0.85. Simplificando a la izquierda, 0.85 dividido por sí mismo se simplifica a 1. Una vez m es m, tenemos m es menor o igual a 30.6, dividido por 0.85, que es igual a 36. Entonces, ahora sabemos que m, la cantidad de millas recorridas, debe ser menor o igual a 36. Y debido a que se nos pide encontrar la distancia máxima que podemos recorrer si tenemos $31, ahora sabemos que la distancia máxima es de 36 millas. Espero que hayas encontrado esto útil.